yo le indico a la población con que estoy trabajando que cada cual construya su letrina. Letrina sería el baño provisorio de la zona rural. Construya su letrina. Quizá ellos no quieren eso o no necesitan eso. ¿Qué necesita? Necesita tener agua potable. Entonces yo, enfermero comunitario, tengo que fundamentar todas las actuaciones que realizo, todos los cuidados, de acuerdo a las necesidades y problemas prioritarios de esa población. Y darle a la población la participación que se merece. Otro de los puntos del rol es garantizar el carácter integral de la salud. Carácter integral de la salud. ¿Bien? O sea que la salud tiene que ser considerada a las personas como un todo, ¿no? Ustedes habrán escuchado a veces en los servicios, sí, que pase el hígado, que pase el que tiene pie diabético, que estamos desmembrando a las personas. O bien cuando se va al control prenatal, ¿qué hace el médico? Le controla la pancita nada más. Tiene que ser de carácter integral, es decir, que se pueda brindar las acciones de promoción, de protección, de asistencia y recuperación. Eso significa integral, brindar todos los cuidados que se requieran. Utilizar la educación sanitaria como instrumento de trabajo con individuos, familia y comunidad. No se van a cansar de dar educación sanitaria. Para eso, ustedes preparan una charla educativa y de ahí parten y tienen que tener el conocimiento suficiente para utilizar esa educación sanitaria en todas las actividades que realicen, tanto con los individuos, familia y comunidad. La educación sanitaria es el pilar que tiene el enfermero, diríamos, a largo plazo. Yo le enseño a la mamá cómo se cuida el niño, cómo lo mantiene higiénico, cuándo le tocan la vacuna, y a largo plazo yo voy a tener ese niño que se enferma menos, porque la mamá está capacitada, ha recibido la educación necesaria, la educación sanitaria para promover la salud. También tenemos que trabajar con y para la comunidad. Es decir, si nuestra tarea está dentro de un servicio de salud, tenemos que trabajar con y para la comunidad a la que está inserta ese servicio. También debemos abordar los problemas de salud desde la multicausalidad y de la interdisciplinariedad. ¿Esto qué significa? Cuando yo voy a ver los problemas de la comunidad, tengo que abordarlos de la multicausalidad. Antes se pensaba de que la enfermedad era producida por el microorganismo y nada más. No, ahora nos damos cuenta de que son muchas las causas que pueden enfermar a las personas. Puede ser que actúa el agente, el huésped y el ambiente. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la producción de la enfermedad pueden ser los microorganismos, puede ser el ambiente. Por ejemplo, ayer ha llovido tanto que mucha gente hoy estará inundada, las inundaciones que van a acarrear, que la gente se ha enfriado, que va a tener hoy algún problema respiratorio, o sea que no vemos solamente microorganismos, sino que vemos las causas que han producido el problema de salud. E interdisciplinaridad significa que el sector salud no puede solucionar todos los problemas solo. Tiene que trabajar con el sector económico, con el sector educativo, con el sector agropecuario, con todos los otros sectores. Entonces así se va a poder solucionar los problemas de la comunidad. También dentro del rol nos implica evaluar el impacto de las actuaciones de la población. ¿Qué significa? Que en todo momento que yo trabajo con la población, tengo que evaluar hasta dónde ha alcanzado mi trabajo. Por ejemplo, yo organizo la campaña de vacunación antigripal que se da ahora, suponga, ¿bien?
Pero resulta que yo cuando termine la campaña tengo que evaluar el impacto, es decir, hasta dónde llegaron, qué es lo que he cubierto. ¿He cubierto el 100% de la población que yo tengo a cargo en mi CAP? O quizás ha llovido mucho esos días, no pude llegar a todo y he vacunado solo el 70%. Entonces me falta ver cómo me organizo para poder vacunar al resto que me falta hacerlo. ¿Bien? O sea, toda actividad que nosotros realizamos en la población tiene que estar evaluada para que sepamos, primero planificada, por supuesto, y después evaluada, y con respecto a esa evaluación nos va a determinar si vamos por buen camino o tenemos que modificar o completar la tarea que nos falta hacer. Por lo tanto, debemos potenciar el autocuidado en nuestra familia y comunidad. Potenciar que cada uno sea responsable de su propio cuidado. Es decir, que se responsabiliza a la población de promover su salud personal y de la comunidad. En todo momento debemos promover esto. Y el grupo profesional más capacitado para hacerlo, para hacer posible esto, tanto por su formación como por sus competencias, es enfermería comunitaria. ¿Sí? Porque todo esto son competencias específicas, están incluidas en el rol del enfermero comunitario. Otro punto que tenemos que aclararlo hoy, ¿cuál es la modalidad de atención de la enfermería comunitaria? Modalidad es la forma, de qué manera la enfermería comunitaria atiende a su población. A través de la educación para la salud, que ya nombramos anteriormente, a través de la visita domiciliaria, a través del trabajo de la comunidad, de la consulta de enfermería, de la colaboración en la consulta médica y de los controles periódicos de salud. O sea que estas son las modalidades de atención de la enfermería comunitaria. Ahora vamos a desarrollar una por una. Bien. Entonces la primera decíamos que era la educación sanitaria o educación para la salud. Esta es la función implícita en todas las actividades asistenciales y constituye la actividad fundamental del trabajo de enfermería. Es decir, que en todo momento nosotros estamos brindando educación para la salud cuando estamos atendiendo o dando el cuidado a las personas con las que trabajamos. O sea que está implícita, está como sellada, está como incluida en todas las actividades que nosotros realizamos. Como dije anteriormente, es el pilar, la educación para la salud es el pilar fundamental con el cual podemos lograr el autocuidado a largo plazo. Perdón. Bien, ahora, esta educación para la salud, ¿en qué consiste? Consiste en modificar hábitos de vida, hábitos dietéticos, terapéuticos, es decir, brindar educación de la salud para poder modificar esos hábitos. Es decir, si hay sedentarismo, si hay tabaquismo, si hay algunas, diríamos, conductas tóxicas o bien conductas nocivas para la salud. La tenemos que ir modificando a través de ¿qué? De la educación para la salud. También tenemos que responsabilizar a los individuos y comunidad respecto a su situación y necesidades de salud. Bien, como les decía anteriormente, tienen que ser responsables tanto los individuos como la comunidad de su propia salud. Eso es lo que nosotros venimos hace años tratando de cambiar y eliminar ese, diríamos,
ese modelo asistencialista que tenía enfermería, solamente atender a los enfermos, y en la actualidad estamos con la promoción del autocuidado. Otra de los puntos que comprende la educación para la salud es que se incluyen aspectos de promoción general de la salud. Es decir, se debe promocionar, se debe brindar educación sobre la nutrición adecuada, sobre los ejercicios, sobre hábitos saludables, atención de los problemas prevalentes, como ser enfermedades crónicas, del embarazo, de drogadependencia o de otras actividades. ¿Bien? O sea que debemos inculcar en todo momento el autocuidado, tanto en la población como en el individuo y en la familia, brindando aspectos de promoción general de la salud. Eso nos va a llevar a poder, diríamos, formar en el autocuidado, porque se le brinda todas, diríamos, las condiciones, el conocimiento para que tenga estilos de vida saludables. Pero resulta que es la persona la que decide si va a tener o no vida saludable. Eso lo vamos a ver en otro tema. Bien. Otra modalidad de atención, hemos dicho, que son las visitas domiciliarias. La atención en el domicilio es, diríamos, tiene puntos distintos a la atención en el CAP, porque acá en el domicilio se brindan los cuidados, diríamos, en el hogar, y se hace responsable a la familia de la salud del integrante que está, diríamos, con necesidades de cuidado. ¿Sí? O sea, que la visita domiciliaria se brinda los cuidados de enfermería en el propio domicilio. Y los motivos que generan una visita domiciliaria son muchos. Son, por ejemplo, cuando sabemos dentro del CAP que hay un recién nacido en el área, que hay una puérpera, atención del puerperio, cuidado del puerperio. ¿Qué es el puerperio? El periodo posterior al parto, que abarca 45 a 60 días. ¿Bien? Es un periodo, diríamos, vulnerable tanto para el recién nacido como para la madre. Entonces, en esa etapa se realiza una visita domiciliaria para ver en qué condición está. También se puede hacer, diríamos, la visita domiciliaria cuando hay enfermedades crónicas, para conocer el ambiente donde viven. Cuando nosotros ingresamos al domicilio, tenemos la posibilidad de conocer todo, dónde vive, cómo es la característica diríamos, del medio ambiente donde vive la familia, tiene agua potable, tiene letrina, si tiene refrigeración para mantener la cadena de frío, si cómo hace la recolección de basura, es decir, se conoce hasta las características con las que está construida la casa de la familia. Entonces, las visitas es para conocer el medio ambiente donde vive la familia, para hacer un seguimiento de pacientes crónicos. Por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis, diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas. Les cuento, por ejemplo, qué se hace con los pacientes con tuberculosis. Estos pacientes son tratados específicamente en el Hospital Avellaneda. Siempre ha sido así, ahora lo tratan en cualquier hospital, que tienen una medicación aproximadamente por un año. Es la combinación de 3 antibióticos. Entonces, el paciente, cuando le dan el alta, el hospital le avisa al CAP, le comunica al CAP tanto de que el paciente vive en tal lugar y que le corresponde ese CAP.
Entonces, el personal de enfermería tiene que hacer una visita domiciliaria para constatar si el paciente toma la medicación, porque el paciente se cansa. Se imaginan todos los días tomar 3 antibióticos, le hace pomada al estómago, por ahí se revela porque es muy largo el tratamiento, pero debe hacerlo para que se pueda curar. Entonces, se hace las visitas domiciliarias o bien se lo cita al paciente al CAP para ver que él toma la medicación delante del personal de enfermería. Cuando nosotros vemos que esta persona es responsable, se le da, por ejemplo, las 30 pastillas para que vaya a la casa y tome. Pero yo tengo que hacer una visita para después comprobar si de las 30 está tomando. Y bien regularmente hacer la educación sanitaria para que la familia se haga cargo de ese tratamiento. También se realiza las visitas, como les decía anteriormente, cuando hay puérperes recién nacidos, porque este es un periodo muy vulnerable de patologías o de alguna otra problema que puedan surgir. Para la administración de medicamentos, para la continuidad de los pacientes dados de alta hospitalaria, como por ejemplo yo les contaba acá en el caso de la TBC, le han dado el alta, pero el CAP, a través del enfermero y del agente sanitario, tiene que ir haciendo el control de esos pacientes dados de alta. Lo mismo pasa con los prematuros. Las maternidades tienen un sector para niños nacidos en pretérmino, o sea, antes de tiempo. Luego que le dan el alta, hacen la visita domiciliaria para ver el medio donde vive ese niño, si está en condiciones, y bueno, si tienen todos los cuidados que requiere ese pacientito tan pequeño. La atención a paciente en estado terminal es otro motivo de la visita, o bien los controles en los distintos programas de salud. Los programas de salud que brindan los CAP son muchos. Por ejemplo, estos son programas. El programa de tuberculosis, el programa de vacunas, el programa de crónicas que abarca la tuberculosis, la diabetes y la hipertensión. O sea que eso también es motivo para realizar una visita domiciliaria. Otra modalidad es el trabajo en la comunidad. Es decir, que se basa en la atención de la familia, de los grupos y comunidad en general mediante el desarrollo de programas cuyo objetivo principal es la promoción de la salud. Esos programas son, por ejemplo, el programa materno-infantil, que abarca el control del niño y de la madre. Por ejemplo, ahí está establecido en ese programa qué atención, qué cuidado se le brinda a la madre y al niño a los 2 años, después de los 2 años, qué se hace en el control prenatal, cuántas veces se controla, qué vacunas. Bueno, es un programa. También el programa de inmunizaciones, que lo abreviamos como PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. El PAI es el programa que está vigente de hace años y que se controla si el niño se vacuna, o no el niño, ¿no? Porque la vacuna es para todos. Ustedes han visto que ahora está la antigripal que para los mayores de 65 años. Tenemos el programa de salud escolar, el programa laboral, es decir, todo este trabajo que hace en la comunidad tienen como objetivo promover la salud. Significa mantener el estado de salud lo más alto posible. También incluye dentro del trabajo de la comunidad, por ejemplo, el conocimiento del medio físico y social de la comunidad. Yo tengo que conocer no solamente el CAP donde trabajo, sino el área. Cada CAP tiene un área determinada y en qué consiste su medio físico y social de la comunidad. Por ejemplo, un medio físico puede ser que yo tenga un canal, un arroyo o algo que, por ejemplo, con la tormenta de ayer se puede haber desbordado, o bien hay un impedimento físico, es un CAP de alta montaña y la gente no puede llegar porque no tiene medio de transporte. O sea, yo tengo como trabajador
del centro de atención primaria que conocer el medio físico y social. También tenemos en esta modalidad que recoger y valorar los datos del medio ambiental. Es decir, cómo está constituido, cómo tiene la gente el agua potable, tiene disposición adecuada de excreta. ¿Para qué? Para adoptar medidas correctivas a los problemas. No es que tan solo yo me voy a enterar si tienen o no agua potable, si hay basurales en la esquina, sino que debo adoptar o adaptar medidas correctivas a los problemas. Si yo he detectado que en la esquina, a 2 esquinas del CAP, hay una montaña de basura, y bueno, hablaré a la municipalidad para que lleven ese basural, pero a la vez hay que brindar educación sanitaria para que la gente eh, elimine los residuos como corresponde. También el trabajo en la comunidad es brindar actividades específicas de educación sanitaria. En este momento, ¿qué podemos brindar? Por ejemplo, las ventajas de la vacunación antigripal, las ventajas de la vacunación contra el COVID, porque ustedes saben que mucha gente se ha puesto la segunda dosis, pero no la tercera. Hay una franja importante que se ha puesto una dosis, pero no la segunda. Entonces, quizás con la educación sanitaria específica de vacuna, se pueda retomar y que esa gente pueda completar el esquema. O bien a través de campañas de información dirigida al problema de salud, si hay alcoholismo, drogadicción, tabaquismo. Dentro de esta modalidad de atención se incluyen las visitas domiciliarias, la entrevista, el censo y la cartografía, que son trabajos en la comunidad. Otra modalidad es la consulta de enfermería. En un comienzo, o sea, hace muchos años, la consulta de enfermería estaba, diríamos, abocada solamente a las enfermedades crónicas. O sea, enfermería veía las patologías crónicas. Pero, como les digo, ahora se va cambiando de modelo y hay otra visión. En este momento, la consulta de enfermería es el encuentro y comunicación con el usuario. Es decir, es el contacto que tiene el personal de enfermería y la comunicación con el usuario. ¿Pero para qué? Para enterarse cuáles son las necesidades de cuidado que tiene ese usuario, qué necesita, qué cuidados tiene. Por supuesto que cuidados que de acuerdo a nuestro título universitario nos permitan brindar ayuda tanto al paciente, la familia y la comunidad, con cuidados autónomos. Esta consulta o consultorio de enfermería puede estar dentro del CAP o fuera del CAP. Lo importante es que requiere de algunos elementos para que se lleve a cabo, es decir, requiere de un escritorio con 2 sillas, uno para el enfermero y el otro para el usuario, requiere de un ambiente limpio, organizado, que brinde cierta fluidez y diríamos comodidad para que el usuario o el paciente comente cuáles son sus necesidades. Cuando nosotros realizamos, aplicamos esta modalidad de consulta, se requiere aplicar una entrevista, tener una buena comunicación con el usuario, comunicación. Esa comunicación tiene que ser sencilla, con palabras simples, no tener palabras técnicas, como por ejemplo, si yo le hago le brindo cuidado a la puérpera, no le puedo preguntar, ¿y cómo están con los loquios? La señora no va a hacer que le pregunto. Los loquios son las pérdidas que tienen después de tener el bebé, ¿bien? Entonces yo, para tener una buena consulta de enfermería adecuada, tengo que aplicar una buena comunicación, hacer uso de la entrevista y la observación, ¿bien? Cuando nosotros estamos en el consultorio, vamos a observar desde que ingresa la persona hasta que nos
cuenta cuáles son sus necesidades de cuidado. En la consulta de enfermería tiene varias fases, ¿bien? Una de las fases es la valoración e identificación de los problemas de salud que tiene la persona. Hacemos el diagnóstico de enfermería, que es distinto al diagnóstico médico. Después hacemos la planificación de los cuidados, realizamos la ejecución de esos, de acuerdo a lo que hemos planificado, y la evaluación de lo que hemos planificado. ¿Bien? O sea, las fases de la consulta de enfermería es el PAE. Tengan cuidado. Hace rato hemos dicho PAI. El PAE, el Programa Ampliado de Inmunización. El PAE es el Plan de Atención de Enfermería. ¿Bien? Entonces, la consulta de enfermería tiene varias fases: la valoración, la identificación de los problemas, el diagnóstico de enfermería, la planificación de los cuidados, la ejecución y evaluación de los cuidados. A eso le llamamos el proceso de atención de enfermería, el PAE. No vamos a entrar en detalle con esto porque esto lo desarrolla paso por paso enfermería, el fundamento de la enfermería. Otra modalidad de atención es la colaboración en la consulta médica. Bien, hace rato vimos la consulta de enfermería donde nosotros brindamos cuidados autónomos. Acá brindamos cuidados en colaboración con la consulta médica. Es decir, que acá nosotros hacemos específicamente algunas pruebas y exploraciones que son necesarias para colaborar con el diagnóstico médico. Una de esas actividades que se realiza y cuidado es el control de los signos vitales. Es decir, enfermería le controla el pulso, la presión arterial, la temperatura y la respiración. Son 4 los signos vitales. Cuando nosotros conocemos los signos vitales de los usuarios, ya nos está indicando en qué condición está. Por ejemplo, si hay un aumento de temperatura, digamos que no está bien, que está con un proceso infeccioso. Entonces, esas, por ejemplo, son los cuidados o las actividades que realiza el personal de enfermería en colaboración con la consulta médica, el control de los signos vitales, la valoración antropométrica. ¿Qué significa eso? Es la valoración del peso, de la talla, del perímetro cefálico, del perímetro del brazo, el cálculo de la masa corporal, el índice de masa corporal, la valoración, por ejemplo, de la glucemia. Hay algunos test que nos permiten valorar la glucemia, o sea, hay un dispositivo que pincha el dedito, sale la sangre y se pasa esa cinta y nos dice el valor de la glucosa en sangre. O bien hay otra cintita que nos permite medir la glucosuria, o sea, la cantidad de glucosa en orina. O bien hay otra que nos determina, por ejemplo, el test de embarazo. Esa cintita se la pone en orina y ahí nos informa si hay o no embarazo. O sea que son todos cuidados y actividades que realiza el personal de enfermería para colaborar con el diagnóstico médico. Otro de las modalidades de atención son los controles periódicos de salud. Ya dijimos anteriormente que hay controles de las personas supuestamente sanas, ¿bien? Entonces, los controles periódicos de salud ya están establecidos. Un segundo, chicos. Ya están establecidos en los distintos programas. O sea que los controles periódicos, que hay que hacer el control, por ejemplo, cuando estamos en crecimiento y desarrollo, el control del peso y la talla del niño,
el control de la audición, de la visión, sobre todo en el niño preescolar, cuando comienza, tenemos que tener el cuidado de hacer esa valoración y la derivación correspondiente en caso que haya algún problema. La valoración de la relación de la familia y del escolar. Hay que hacer valoración si hay caries dentales y derivarlo, o por ejemplo, en cuanto a los cuidados del recién nacido, que se hace el control del recién nacido normal. A los 7 días tiene que estar el primer control del recién nacido y de la puérpera, o sea, de la madre. En ese recién nacido que vamos a enseñar y a controlar la higiene y vestimenta, la curación del cordón umbilical, hacemos la promoción de la lactancia materna, le enseñamos a la mamá qué vacunas tiene que tener a esa edad el niño, cuáles son los próximos controles, es decir, que estamos presentes en cada uno de los controles de estos usuarios. Bien. Otro de los puntos, esas son las modalidades de atención. Hemos visto una por una. Ahora vamos a entrar a tratar de dar el concepto de trabajo, del equipo de salud. Para eso vamos a definir qué es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es el trabajo hecho por varias personas donde cada una hace una parte, pero todos con un objetivo en común. ¿Bien? O sea, que son varias personas que trabajan, cada cual aportando lo que sabe y lo que puede hacer, con un objetivo en común, que en este caso sería el cuidado de los usuarios. Pero, para el equipo de salud, ¿cómo lo define? La OMS ha definido el equipo de salud como aquella asociación no jerarquizada de personas diferentes, de personas de diferentes disciplinas y profesiones con un objetivo común, que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más integral posible. ¿Bien? O sea que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un grupo de personas no jerarquizadas. ¿Qué quiere decir? Que no hay un jefe. Todos por igual. Es un grupo de profesionales que tienen un objetivo en común, que sería mejorar el paciente o atender al usuario, el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes, familia, atención de manera integral. Integral, hemos dicho que tenga todas las actividades de promoción, protección, asistencia y recuperación. También se define como la estructura organizativa y funcional constituida por un conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios, que desarrollan de forma continua y compartida las funciones y actividades en la atención primaria de salud en el seno de una comunidad determinada. ¿Bien? O sea que acá también dice que es la estructura funcional, que sería el grupo de profesionales que lo divide en sanitario y no sanitario. Acá, ¿cuál es la diferencia? Sanitario somos todos los que trabajamos en el sector salud, y el no sanitario es, por ejemplo, el administrativo, el chofer, el personal de maestranza. Ellos están dentro del equipo de salud, pero no están dentro de lo sanitario, es decir, que están capacitados para la atención directa de la salud. Ahora, ¿cuál es el equipo? ¿Cuáles son los requisitos para que este trabajo en equipo sea eficiente? En primer lugar, tener objetivos claros, sin perder el compromiso con el paciente. O sea, ¿cuál es la prioridad nuestra? Es la persona, el paciente, el usuario. Y otro de los requisitos, que los procedimientos de trabajo clínico y administrativo sean adecuados para cumplir los objetivos. Bien, toda la actividad, cuidado que yo realizo con o para las personas tienen que ser adecuados para cumplir los objetivos. Bien. Además,
Otro de los requisitos que sea una atención, un cuidado apropiado y efectiva, la división de trabajo, que cada cual cumpla con el rol que le corresponde. Y también contar con una comunicación real y fructífera de todos los integrantes del grupo. O sea, que acá tiene que haber una comunicación fluida, real y que sea fructífera entre los integrantes del equipo de salud y también con el usuario y los familiares del usuario. Ahora, ¿cuál es el equipo de trabajo interdisciplinario? En este caso, es un grupo de profesionales de distintas disciplinas que tienen un objetivo común y que trabajan por y para la consecución de ese objetivo, aportando cada uno los conocimientos teóricos, prácticos, específicos de su profesión. ¿Bien? Por ejemplo, estoy en el CAP, como les decía hace rato, y atiendo a un niño, pero resulta que este niño tiene bien su peso, su talla, pero yo detecto de que este chico ya tiene 2 años y medio y tiene problemas en el lenguaje. Entonces yo, como enfermero del servicio, voy a hacer la derivación al fonoaudiólogo. ¿Bien? El fonoaudiólogo lo va a atender, va a ver cuál es el problema y va a hacer la derivación al psicólogo. El psicólogo lo va a ver, determinar cuál es su aporte a esta situación y lo va a derivar al pediatra. Entonces, es un grupo de profesionales de distintas disciplinas que tiene como objetivo común mejorar el habla de ese usuario. Entonces, todos los integrantes del equipo trabajan para eso, aportando cada uno lo que conoce y lo que puede hacer para mejorar esa situación. Eso quiero que quede claro porque después no les pregunto en el parcial, pero bueno, por ahí no les queda claro. El equipo de enfermería, aparte del equipo de salud, nosotros tenemos que hablar del equipo de enfermería. Y el equipo de enfermería está formado por todos los niveles de enfermería para brindar los cuidados y atenciones que requieran los individuos, familia y comunidad. ¿Bien? Nosotros acá, aparte de los cuidados, hablamos de los niveles de enfermería. ¿Bien? Los niveles de enfermería, porque esto nos hace remontar un poco a la historia de la ley de enfermería, que ha sido, mire, en 1991 se sanciona la Ley Nacional del Ejercicio de la Enfermería, la ley número 24.004. Esa es la Ley Nacional de Enfermería que regula el ejercicio de la enfermería. Pero resulta que recién, en 1995, Tucumán se adhiere a la ley nacional y reconoce cuáles son los derechos y los niveles y las obligaciones que tiene el personal de enfermería. ¿Bien? Entonces, en el 91 se sanciona la ley nacional 24004. Pero recién en el 95 Tucumán se adhiere a esta ley y establece cuáles son los derechos y niveles de enfermería. Pero recién en 1999 se regula la ley provincial, que sería la 6.656. Esta, diríamos, establece el ejercicio de la enfermería que comprende la promoción de la salud, la rehabilitación, como así también la prevención de las enfermedades, realizada en forma autónoma dentro de los límites que nos compete el título universitario que nos habilita. ¿Bien? Asimismo, se considera, diríamos, actividades de enfermería, la docencia, la investigación y el asesoramiento en temas de enfermería a quienes nos requieran. Y esta ley provincial ha establecido las funciones y reconoce los niveles de enfermería.
A través de esta ley nosotros tenemos dos niveles de enfermería. El nivel profesional, que sería el licenciado en enfermería con 5 años de estudio universitario, y el enfermero universitario. ¿Bien? Entonces, ese es el profesional de enfermería, el licenciado en enfermería que tiene 5 años de estudio y el enfermero universitario que tiene 3 años de estudio, que tienen que tener un título habilitante por universidades nacionales, provinciales, municipales, pero reconocidos por autoridad competente. Tiene la autoridad competente el Ministerio de Educación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las funciones de estas personas, de este nivel? En realidad, perdona, acá también se incluye otro profesional de enfermería que puede ser, diríamos, egresado de instituciones terciarias no universitarias, pero que la ley los reconoce como profesionales. ¿Cuáles serían las funciones que tienen estos enfermeros o licenciados en enfermería? En primer lugar, de que puede realizar todas aquellas ejercicios de funciones jerárquicas, de la dirección de algunos sistemas de salud, o bien del asesoramiento de docencia e investigación en enfermería. También se puede integrar el tribunal para la evaluación de enfermeros cuando quieren ingresar al sistema provincial de salud o bien a la parte privada. Y el otro nivel es el auxiliar de enfermería. Este tiene menos horas de estudio, es un egresado, ya no se prepara más el auxiliar de enfermería desde el año, creo que ha sido 2004, 2005, donde el Ministerio de Salud dijo, este nivel de enfermería no se prepara más, porque era aquella preparación rápida de un año de cursado y ya podían, diríamos, brindar algunos cuidados y cuidados, diríamos, planificados y supervisados por aquellos enfermeros profesionales. ¿Bien? Entonces, ahora ya no se prepara más auxiliar de enfermería por una ley que se ha decretado, y gracias a Dios porque era gente de muy poca preparación. Un año, ¿qué pueden saber en un año de toda una carrera? Entonces, este auxiliar de enfermería no se está preparando, pero los que quedan, que son el mínimo ya en los servicios de salud, son los que van a trabajar bajo la supervisión del profesional de enfermería. Bien. Luego tenemos el equipo de atención primaria de salud, que a donde enfermería, a donde comunitaria lleva a cabo sus actividades en terreno. Este equipo es el núcleo básico que está formado por profesionales indispensables para el desarrollo de sus funciones esenciales en el terreno asistencial, preventivo y de promoción de la salud. O sea que el equipo básico, el indispensable, está formado por el médico, los profesionales de enfermería y los trabajadores sociales. Ese es el núcleo básico del equipo de salud en la PS. El básico, el que tiene que estar para que se pueda brindar estas actividades de asistencia, prevención y promoción de la salud. Pero en realidad el equipo de enfermería también incluye los otros integrantes. Tenemos el equipo básico, acá está mal puesta la línea esta, que sería médico, enfermero y trabajadores sociales, el equipo básico. En los elementos de apoyo y especializados tenemos los agentes sociosanitarios, los no sanitarios, que ya hemos dicho que el personal administrativo, personal de maestranza, el personal
los choferes, odontología, nutricionista, el fonoaudiólogo, laboratorio, radiología, la farmacia, entre otros, porque los CAP cada vez tienen mayor complejidad para la atención de las personas. Ahora, ¿cuáles son las funciones y actividades del equipo de atención primaria de salud? Las funciones que mencionábamos hace rato es la promoción de la salud, es decir, mantener el más alto nivel de salud posible a través de qué actividades, del diagnóstico de salud, de la educación sanitaria, tanto individual como colectiva, en los centros de atención primaria, en la escuela, en el comedor, en el centro vecinal, campañas sobre hábitos saludables. Bien, eso es lo más difícil. Las funciones de prevención se realizan a través de la atención del grupo de riesgo. Los grupos de riesgo son aquellos que tienen mayor probabilidad de enfermar y morir, que son generalmente las edades extremas, los niños y los ancianos. La vacunación, estamos previniendo las enfermedades, la profilaxis materno-infantil, es decir, la atención y la, digamos, capacitación